Voluntad Popular nace porque estábamos conscientes, quienes impulsamos un movimiento y movimientos al principio, de que teníamos que hacer política de una manera distinta, que teníamos que hacer una propuesta alternativa. Una propuesta que no estaba en el espectro político de las organizaciones que estaban en la unidad, o que estaban en ese momento, ni siquiera existía la unidad. Y nosotros, convencidos de que esa alternativa tenía que surgir de abajo hacia arriba, fuimos recorriendo Venezuela, nos encontramos con mucha gente de distintos orígenes, de distintas corrientes ideológicas, de distintas propuestas de cómo dar una lucha, y articulamos lo que hoy es Voluntad Popular. Hoy Voluntad Popular, sin duda alguna, es el partido que viene creciendo con más fuerza, con más firmeza, y yo espero también con más claridad en el por qué hacer un planteamiento político alternativo. El compromiso de decir todos los derechos para todas las personas plantea un desafío tremendo, porque plantea, primero que nada, un país en donde el Estado funcione, en donde lo que está plasmado como derecho se traduzca en realidad, en lo que está plasmado en la Constitución se tenga que traducir con políticas públicas eficaces del Estado venezolano en todos los niveles en una realidad para los venezolanos. Pero también plantea que la justicia evite la exclusión, porque podemos tener un Estado eficiente, las dictaduras pueden ser eficientes, pero tienen algo que nosotros no estamos dispuestos a comprometer, que es que seleccionan para quién son eficientes. Y es por eso que ese es el otro componente de esa frase poderosa, todos los derechos para todas las personas, es tener un sistema de justicia que funcione. Poderes públicos que puedan garantizar el equilibrio, poderes públicos que garanticen que todos los ciudadanos están medidos con la misma regla de la justicia, poderes públicos en donde cualquier persona, no importa el color de su piel, su origen, el bolsillo que tenga o el problema que tenga, pueda ser atendida por la justicia de manera equilibrada y justa. Ese es el segundo componente de lucha. El primero, la eficacia de las políticas públicas. El segundo, la justicia. Y el tercero, muy importante, es la determinación de lucha. Es el compromiso de las personas, de las mujeres, de los hombres, de luchar por la conquista de los derechos. ¿Y cómo se materializa la injusticia? Con la violación de algún derecho. Y si a nosotros nos une todos los derechos para todas las personas, como organización política, como activistas, como líderes de nuestra organización, nosotros tenemos que estar al lado de cualquier persona o de cualquier grupo que sea víctima de la discriminación o víctima del atropello. Nosotros tenemos que estar claros hacia dónde vamos. Nosotros tenemos que estar claros cómo es esa Venezuela que está por venir, cómo es esa Venezuela, cómo es el futuro por el que nosotros estamos luchando, cómo es el futuro de una Venezuela en donde pueda llegar a gobernar Voluntad Popular, cómo es el activismo político, cómo es el compromiso de las personas, de la sociedad con esa Venezuela que nosotros estamos por construir. Y por ser insistentes en una misma idea no significa que somos repetitivos. Por ser insistentes en una misma idea es que tenemos que afinar la claridad y el horizonte de lucha y a dónde nosotros queremos llegar. Y eso, por supuesto, tiene el mejor escenario en las universidades, el mejor escenario de todo. Hoy está con la ley de la universidad, que ustedes la discutieron esta mañana, que ha sido objeto de discusión, y con la convención colectiva que pretendieron pasar, está amenazada la libertad de expresión en el lugar más precioso de la libertad de expresión, que es el aula de clase. A veces hablamos de la libertad de expresión solamente en lo que sucede en la pantalla de televisión o en la estación de radio o en la prensa. Importante, pero el origen de la libertad de expresión está en la docencia, está en el aprendizaje, está en la educación. Y esa ley lo que están buscando no es otra cosa que el condicionamiento del Estado como patrón del docente. ¿Y eso qué significa? Nada más y nada menos eso significa que el Estado vigilará lo que se dice y lo que se deja de decir. Y por supuesto las consecuencias del que diga o el que deje de decir lo que le guste o lo que no le guste al Estado venezolano. Y nosotros por supuesto ante eso tenemos que ser irreverentes. La Venezuela que estamos viendo requiere de un liderazgo estudiantil que entienda que hoy la universidad es el centro más importante de resistencia ante un Estado que lo quiera acaparar todo. Así como la meta que tenemos organizativa para el partido es tener una red popular por cada uno de los 12.500 centros de votación. Tenemos que tener un representante en cada uno de los 579 centros de educación superior. Claro que las autónomas son prioritarias. Claro que mientras más grande la universidad, pues más prioritario el movimiento y la fuerza que tengamos. Pero no podemos dejar de atender ningún espacio. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es la personalidad de nuestro movimiento?
las organizaciones de todo tipo, las personas tienen un carácter, tienen una personalidad. Nosotros como movimiento político tenemos una personalidad y esa personalidad la tenemos que ir perfilando. Y hay tres características, no son las únicas, pero hay tres que yo quisiera resaltar. Lo primero es que nosotros tenemos que ser un movimiento en donde esa idea de ser un líder político antes de ser un líder social tiene que estar siempre presente. Tenemos un movimiento con sensibilidad social. Lo segundo, importantísimo, también una clara distinción con otras organizaciones. Nosotros tenemos que ser, ya lo somos, pero tenemos que profundizarlo, un movimiento que practique la democracia. Nosotros como organización tomamos la decisión desde que nacimos que somos un movimiento que practica la democracia. Y por eso en el año 2011 hicimos una convocatoria abierta, hicimos una convocatoria en donde todo el mundo pudo votar, en donde todo el mundo se pudo presentar como candidato y en donde con más de 150.000 votos, que es bastante para un movimiento que apenas está surgiendo, fueron electas más de 6.700 personas a nivel parroquial, a nivel municipal, a nivel nacional y a nivel regional. Pero la práctica de la democracia no solamente se puede quedar en lo electoral, que nosotros practiquemos también la deliberación democrática, el debate permanente, que tengamos el espíritu de saber trabajar en equipo, de saber deliberar y trabajar en función de construir consenso. Eso también es ser demócrata, eso también es practicar la democracia. Y la tercera, muy importante en la Venezuela de hoy, es que tenemos que ser un partido con mujeres y hombres combativos. Llénense de mística que nosotros estamos por cambiar a Venezuela. Llénense de la convicción de que vamos a trascender históricamente. Llénense de la convicción de que ustedes son el cambio, de que ustedes son líderes, de que ustedes tienen que llevar adelante estas ideas en todos y cada uno de los rincones. Llénense de esa mística de saber que no importa el obstáculo que nos pongan, nosotros lo sabremos superar. Que no importa cuál sea la adversidad, la convertiremos en una oportunidad. Y eso es lo que nos va a hacer a nosotros un movimiento sólido, un movimiento en donde cada uno de ustedes pueda llenar sus sueños.